casi habría que haber puesto los 10 mandamientos. Exactamente, exactamente. Bueno, siempre se ha hablado de los diezmos hasta el punto de que se perdió de vista el sentido, diezmos y primicias, Sí. pero siempre referido a algo, César, buenos días. Muy buenos días, Jaime Federico, Peñafiel, sí. buenos días. Tal. Siempre referido a que desde cualquier ley natural o de derecho natural, la capacidad de cobrar impuestos a una persona tiene que tener un límite. Sí, eso Y parece... la propia divinidad no estaba en sacarle el trigémino a un pobre diablo que trabajara todos los días del año para el amo. Bastante claro. Vamos a ver, la propuesta además es muy interesante, o sea, la pregunta es muy interesante. Es verdad que parece ser que la oyente captó el día que yo dediqué un editorial a las vacaciones fiscales, que ya son más de la mitad del año pagando para Hacienda de media, pero hay una propuesta que en Estados Unidos se lleva oyendo en los últimos años de que haya una tasa única del 9%. Y cuando preguntan por qué el 9%, de hecho uno de los que se postulaba para la nominación del Partido Republicano en las últimas elecciones sostenía eso, la respuesta, que tiene cierta gracia en la cultura americana, en la española es algo que suena más lejano, es, bueno, si Dios impuso un 10%, un Estado que pida más del 10% es obviamente blasfemo. Luego los suyos son 9. Bien. Hay que decir que lo de reducir los tramos y la cuantía, eso viene desde la contrarrevolución o revolución de Reagan, sí, que pasó de 30 y tantos, me parece que eran 37, luego 27, a 3 tipos únicamente, sí, de los cuales el más alto me parece que eran 27%. Sí, exactamente. A mí me parece bastante lógico. Ahora, el origen, vamos a ver, el origen está en la Torá, pero tengo que decir que la Torá ni siquiera exigía el diezmo. Es decir, la Torá tenía un sistema de contribución que era muy liviano y que, vamos, no lo verán nuestros ojos, por desgracia, pero era muy liviano, que aparece contemplado pues en los 4 libros de Moisés de los 5, salvo en el Génesis en los otros. ¿Qué significaba el diezmo? Bueno, el diezmo era la entrega de la 10ª parte de la producción familiar, pero distribuida en grupos de 3 años. Lo que significaba que se dedicaba a una cosa distinta cada año. Es decir, el primer año esa 10ª parte de la producción se entregaba a los necesitados, que específicamente eran huérfanos, viudas y extranjeros de paso. De modo que eso era extranjeros ese de año. Paso para que no se murieran de hambre o algo. Exactamente, porque efectivamente pues había gente que de pronto no tenía donde caerse muerto, literalmente, y entonces esa 10ª parte se entregaba con la idea de que no iba a haber un solo fondo para huérfanos, viudas y extranjeros hasta dentro de 3 años. O sea que había que administrarlo bien, porque ese era el primer año. El segundo año se entregaba a los sacerdotes, a la tribu de Leví, pero a condición de que no tuvieran bienes inmuebles ni producción por su cuenta. Es decir, que efectivamente ese diezmo se entregaba a mantener el culto del templo y lo que sería la clase sacerdotal, siempre con la insistencia, y esto aparece en la Torá una y otra vez, de que como no tienen tierras, pues hombre, una vez cada 3 años se les da el diezmo de toda la población, lo cual supongo que permitía vivir aseadamente, sin grandes lujos y al mismo tiempo sin grandes pretensiones. Y el tercer año, y esto es enormemente divertido, pero en fin, yo invito a los oyentes a que vayan al texto de la Torá para verlo, el diezmo era para consumo festivo de la familia. Es decir, esa 10ª parte de la producción, que podía ser cebada, trigo, aceite, etcétera, se convertía en dinero, y con ese dinero se iba a Jerusalén y se gastaba festivamente en la familia. O sea, es decir, eran no iba a parar, exactamente, no iba a parar al Estado, sino que yo supongo que al final, claro, eso tenía una repercusión en la economía de Jerusalén, que era la más próspera del reino, no cabe la menor duda, la gente iba allí a gastárselo. Pero ese dinero, lejos de dedicarse a otro tipo de dispendios, es verdad que había que apartarlo. Pero también cada 3 años, con lo cual si querías ir todos los años a Jerusalén, era un tercio. Bien. Claro. Pero en cualquiera de los casos ese era un dinero que tenía que gastarse en disfrute personal.
No hace falta decir que el régimen es una benevolencia que no lo vamos a ver jamás. Es decir, yo estaría encantado de dar una ni una décima parte a necesitados, al año siguiente una décima parte a la confesión religiosa que se estableciera y el tercer año gastármelo en mi disfrute. Es que ni me lo creería. Bien. Oye, y luego dicen, será duro Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en términos impositivos no. Esto, vamos. En otros términos no. Vamos. Lógicamente, este sistema, que era un sistema muy benévolo, tuvo siempre dos grandes enemigos. Pero tengo que decir que incluso los grandes enemigos nunca llegaron ni lejanamente a Montoro, que eran la monarquía y el clero. Hay un pasaje enormemente interesante que yo invito a los oyentes a que lo lean, que está en el primer libro de Samuel, el capítulo 8, que es el episodio en el que Israel le pide a Samuel que unja un rey. Porque hasta entonces Israel, que se ha mantenido como una anfictionía de 12 tribus, no tiene un rey. Tienen jueces. Tienen jueces y no tienen un rey. Y el argumento fundamental que da Samuel es lo que va a costar una monarquía. Y entonces dice, ojo, que una monarquía va a significar que vais a tener que mantener la guardia del rey, el palacio del rey, la familia del rey, los cocineros del rey, etc. Las concubinas del rey. Es uno de los textos más antimonárquicos de la historia de la cultura universal. Es decir, no voy a decir de la Biblia, que también... Y ese sabio era el juez Samuel. Era el juez Samuel, que dice... Vosotros no sabéis en lo que os estáis metiendo. Con todo y con eso he revisado lo que era la presión de la monarquía en Israel. Bueno, la presión fiscal más alta fue con Salomón, que se dedicó a construirse un palacio, construyó el templo de Jerusalén, una cadena de fortalezas en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Bueno, eso incrementó la presión fiscal en un mes de trabajo al año. Lo cual, dicho sea de paso, es algo absolutamente moderado. Eso nos sobra, eso es la propina. Ni nos lo creeríamos. Es decir, eso sería un incremento de la presión fiscal ya existente en torno al 8%. Que es, vamos, la subida del IVA simplemente. Pues no, bastante la menos mitad, que la menos de es un tercio. De la subida ha llegado hasta el 24 en algunos. Y en el caso de las autoridades del templo, del clero, fueron convirtiendo poco a poco el diezmo en anual. Es decir, eso de que les tocara cada 3 años no les gustaba. Crearon un nuevo impuesto que de nuevo es ridículo, que era el famoso didracma. Para que nos hagamos una idea, el didracma significaba como una semana de trabajo más, lo cual seguramente los judíos lo veían como algo opresivo, pero nosotros, vamos, lo que dan ganas es de decir dónde hay que firmar ahora mismo. Y luego crearon algún tipo de subterfugio para arañar algo más de dinero, que fundamentalmente pasaba por el cambio de las monedas en el templo y sustituir las monedas que llevaban una imagen, porque la ley mosaica impide el hacer imágenes y el rendirles culto, y entonces las cambiaban por monedas donde no había imágenes, y la venta de animales para el sacrificio del templo, con la garantía de que esos animales no tenían mancha y por lo tanto se podían ofrecer. Todo esto en términos reales era bajísimo, y sin embargo basta leer los libros de los profetas o ver el final de los evangelios para considerar que eso para ellos era convertir aquello en una cueva de ladrones. Es decir, el juicio que le merecería la agencia tributaria a un profeta como Amós, Oseas o Jeremías, no quiero ni pensarlo. Y el acto de Jesús en la última semana de Pascua, volcando las mesas de las habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Yo no sé lo que podría hacer Jesús si entrara en el ministerio. Entra en la agencia tributaria y es un estropicio. O sea, la espada flamígera del querubín en el Edén, no quiero ni pensarlo. Es verdad que luego en la Edad Media efectivamente se imponen los diezmos, las primicias, etcétera, que en la mitad de Europa, en el norte de Europa, llegan hasta la Reforma del 16 y en España hasta los liberales del 19. Pero incluso eso en términos fiscales es moderado con la presión fiscal que en estos momentos soportamos. Que era el diezmo, también había las primicias, etcétera, se daban algunas veces para la comunidad. Los montes comunales, que eran muy abundantes en España desde la Reconquista, a veces era para sembrar. La primicia, etcétera. Pero claro, diezmos. Y el doble del diezmo también firmábamos ahora. Bueno, pero ahora mismo, mis últimos cálculos son que hasta finales de octubre trabajo para Montoro. Con lo cual, cada vez que le veo, me llevo la mano a la cartera, porque caso de llevar cartera, me llevaría la mano a la cartera, porque es que es algo yo he vendido la cartera.
Sí, pero creo que yo es no que es tengo. para comprarme un trabuco. O sea, Lo tengo. O sea, reconozco que es sí. pavoroso. En fin, he escogido una canción que yo creo que encaja bastante con Sí, eso de que sí. como mínimo trabajamos hasta mediados de julio Sí. solo para mantener este sistema, que es esa canción del trabajo en la versión de Rafael, Right. donde se habla de que es algo que llevamos marcado sobre la piel Sí. y que vamos, que es una dura condena que ninguno puede eludir. Sí, Cosa que yo señor. creo que como descripción de las actividades de Arrastrar la Montoro dura cadena, no la tiene cadena discusión, fiscal. no Sí. tiene duda, vamos. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Muy bien, ¿eh? Mira que ha trabajado Sí, Rafael, sí, sí. ¿eh? Sí, por eso acabó yéndose a vivir fuera de España. Sí, pero volvió. Es que al final... En fin, Hacemos pausa y hablamos con el doctor de parálisis cerebral. Además, la semana pasada César Vidal Sí. escribía sobre esto, ¿verdad, César? Una Sí. columna en La Razón. por cierto, preciosa columna Muchas y al gracias. mismo tiempo que demuestra hasta qué punto las prioridades fiscales son, después de la cuantía de la extracción fiscal, lo más importante. Sí, no ¿Por cabe qué no hay dinero para gente que lo necesita perentoriamente? Y en cambio tenemos embajadas, Sí. títeres y comedias. Es Radio.